Bueno, ¿cuáles son los temas que tienen propuestos a tratar? Vectores y matrices. Bueno, vectores y matrices. ¿Algún otro por ahí o solo es? No, bueno, entonces empecemos con vectores. Bueno, ustedes que han visto vectores y matrices, empezamos desde cero o... Mejor desde cero. Listo. Entonces, bueno, empezamos porque todos ya sabemos que es una variable, ¿cierto? Y una variable viene siendo una representación en memoria de un dato. Es decir, yo creo la variable a igual a 5. Esto lo que está haciendo en sí es declarando una variable, y una variable viene siendo un espacio en la memoria del computador y le asigna el valor de 5. Eso quiere decir que si nos imaginamos la memoria RAM como una cajita, imaginemos que la memoria RAM es una cajita, es este cuadradito, entonces él va a venir y va a separar uno de estos espacios en memoria y le va a asignar el valor de 5. ¿Listo? Entonces él va a venir y esto va a decir, bueno, acá voy a guardar el 5. Y esto se va a llamar A, ¿cierto? Eso es lo que él hace en realidad el computador cuando nosotros declaramos una variable. Ahora, con un vector es algo similar. Yo digo B es igual a un vector que va a tener 3 posiciones. Va a guardar el 1, el 2 y el 3. El que va a hacer acá en este supuesto caso de la memoria RAM, pues él va a decir, bueno, yo voy a separar un espacio en memoria que se va a llamar B, y dentro de ese B voy a guardar en una cajita el 1, en otra cajita voy a guardar el 2 y en otra cajita voy a guardar el 3. ¿Sí? Hasta ahí, eso es lo que es un vector. Entonces, un vector vendría siendo un arreglo unidimensional porque solo se estira hacia un lado, en la cual yo puedo guardar varios datos a la vez. Entonces, si yo después a B le quiero agregar otro campo, pues él va a venir y va a crear otra cajita acá y le va a guardar el otro dato que yo quiera guardar dentro de esa misma variable. Nada más que tiene varias cajitas. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de matrices, se crece el asunto y entonces yo voy a tener una variable C, digámoslo así, en la cual mi arreglo ya no vendría siendo unidimensional, sino sería bidimensional, es decir, crece tanto para arriba como para abajo, y en los cuales yo puedo seguir guardando datos dependiendo de lo que necesite. Si se dan cuenta, esto se parece mucho a una hoja de Excel y podría ser algo similar si lo quieren ver así, pues para que se facilite. Ahora, particularidades. Cuando yo asigno valores a un vector, entonces él lo que hace es establecer posiciones. Uno accede a un vector por medio de posiciones, es decir, yo cómo hago para acceder a este 3. Entonces yo le digo, listo, la variable b. Pero si yo imprimo la variable b, él me va a imprimir, acá lo tenemos, si yo le digo print b, él me va a imprimir todo el arreglo. Bueno, acá un pequeño paréntesis para los que no lo saben. Yo utilizo Visual Studio Code como editor de texto para generar los proyectos, pero sin embargo pues es exactamente lo mismo que los que ustedes utilizan como IntelliJ o no sé cuál estarán utilizando, pero es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, si acá imprimimos B, nos damos cuenta que B nos imprime todo el arreglo, todos los 3 campos de ese arreglo. Pero ¿qué pasa si yo quisiera acceder solamente al 2? Yo quiero que él me retorne el campo 2. Entonces acá yo tendría que acceder por medio del índice del vector. ¿Qué vendría siendo el índice del vector? Bueno, cuando él crea cada numerito acá,
él les asigna una posición. La posición del vector determina pues el dato al cual voy a acceder. Y una particularidad que tiene la mayoría de lenguajes de código, si no es que son todos, es que empiezan en 0. Entonces a la primera cajita yo le voy a dar el índice 0, a la segunda cajita le voy a dar el índice 1 y así sucesivamente. Eso quiere decir que si yo quiero acceder al valor 2, yo tendría que decir B en la posición número 2. Yo creo que voy a agrandar esto un poquito. No les estoy compartiendo las... Ay, ustedes no me dicen, qué pena con ustedes. Ahí ya. ¿Ustedes no estaban viendo nada? Pues la verdad no, ya es una consola. Ay, yo estaba inspirándome haciendo dibujitos. Bueno, entonces, como les decía, acá un pequeño resumen de lo que está acá es lo siguiente. Organicemos esto. Una variable vendría siendo una posición en memoria en la cual yo le digo A que tenga el valor de 5. Si lo vemos acá, entonces A vale 5. Él lo que va a hacer es separar un espacio en memoria para guardar ese valor de 5 y le va a poner un nombre que se va a llamar A. Eso nos permite que posteriormente nosotros cuando le digamos, venga, tráigame el valor de A, pues él me va a traer el valor que tenga acá almacenado. Cuando yo hablo de vectores, entonces, cuando yo hablo de vectores, él lo que va a tener es un conjunto de espacios de memoria. Entonces yo digo, listo, voy a declarar el vector B, entonces él va a crear una cajita por cada dato que yo quiero almacenar. Eso quiere decir que si yo quiero guardar otro dato dentro de mi vector, él va a crear otra cajita y va a guardar el otro dato en ese mismo espacio o en ese segmento de almacenamiento de memoria. Entonces podríamos ver un vector como un casillero simple, es decir, que no tenga hacia abajo, sino solo hacia los lados, un arreglo de cajitas. Y entonces yo le digo, bueno, en el primer casillero guárdeme el valor 1, en el segundo guárdeme el valor 2 y así sucesivamente. Y yo puedo pues guardar todos los datos que yo quiera ahí. Les comentaba que como particularidad, pues él asigna un número a cada casillero, por decirlo así, en la cual, para poder acceder a él después, ¿no? Entonces, si yo tengo 100 casilleros, pues él le va a poner un número a cada uno. Con eso después, cuando yo voy a buscar, no tengo que buscar en cada uno, sino sé a cuál ir a buscar, ¿listo? Entonces, la particularidad es que él siempre empieza en 0. Eso quiere decir que al primer casillerito, a la primera cajita en espacio de memoria, él le va a poner el índice 0, a la segunda le va a poner el índice 1 y así sucesivamente le va a poner los índices. Eso quiere decir que si yo quiero acceder al espacio de memoria que guarda el 3, yo debería decir, bueno, mi arreglo en la posición 2, mi arreglo B en la posición número 2, me va a traer el valor de 3. Vectores, arreglos es exactamente lo mismo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es cuando yo hablo de un arreglo, puede ser un arreglo unidimensional, en cuyo caso sería un vector, y si yo hablo de un arreglo bidimensional, cuyo caso sería una matriz, ¿listo? Entonces hagamos un ejemplito acá sencillito donde yo tengo acá mi vector con 4 posiciones y yo quiero imprimir el número 2. Entonces yo vendría y le diría, mire, mi vector en la posición 0, en la posición 1, me va a imprimir el número 2. Si lo ejecuto, voy a agrandar esto también. Si lo ejecuto, entonces él me trae el número 2. ¿Listo? Si yo quisiera acceder al 4, bueno, entonces yo cuento. Este es 0, este es 1, este es 2, entonces sería en la posición número 3. ¿Listo? Y él me traería el número 4. Ahí está. Otra cosa, yo puedo guardar cualquier tipo de dato dentro de mis vectores. Eso puede. Sí, cariño, estoy grabando.
Eso puede ser también número de texto en vez de números. Yo puedo decir acá Pepito, puedo decir acá Juan. Inclusive puedo guardar también números dentro de mi esto. Entonces si yo voy a acceder a la posición 0, pues él me va a traer Pepito. ¿Sí? Y otra cosa es que yo los puedo sobreescribir. Entonces yo puedo decir B en la posición 0 ya no va a ser Pepito, va a ser Juan. Entonces si yo imprimo esto, ejecuto el programa, él me va a traer Juan. ¿Por qué? Porque yo una vez inicialicé mi arreglo, le cambié el valor. Es decir, él inicializó el arreglo con estos valores, pero posteriormente él reemplazó este Pepito por este Juan. Con las matrices pasa exactamente lo mismo. Entonces, las matrices son arreglos bidimensionales, es decir, que no solo crecen hacia el lado, sino también crecen hacia abajo. Entonces ahí sí ya tendríamos un ejemplo de casillero completo en las cuales yo tengo filas y columnas, como en una hoja de Excel. La particularidad de los nombres de las filas y columnas también es la misma, empieza siempre en 0. Entonces, en cuyo caso, si yo tengo esta matriz, no sé si alguno habrá visto álgebra lineal, pero esto se rige bajo los principios de álgebra lineal en cuanto a matrices. ¿Listo? Entonces yo tengo la posición número 1, la posición número 2 y por último la posición número 3. Y hacia abajo viene siendo exactamente lo mismo. La posición número 0, la posición número 1 y la posición número 2. Aquí hay varias particularidades con respecto a una matriz y es que ya van más ligadas al álgebra, pero pues les comento. Cuando una matriz tiene el mismo número de filas y columnas, se llaman matrices cuadradas. Y cuando no, pues son matrices normalitas. Las matrices cuadradas permiten hacer una serie de operaciones con ellas, que es transponerlas, invertirlas, entre otras cosas, pero pues ahí ya eso va dependiendo de lo que uno necesite hacer con ellas. Muchas veces cuando uno también habla de vectores, suele venir el nombre de listas. Eh, pero pues creo que en el proceso en el que están todavía no deberían incluir todo el proceso de listas porque eso va pegado a algo llamado programación orientada a objetos y pues básicamente una lista vendría siendo un vector. ¿Listo? Entonces ya esa es una explicación pues bastante floja en cuanto a matrices, pero vamos a hacer un ejemplito, que es, ¿qué pasa si yo quiero acceder a este 7? Bueno, al 8, que se ve más bonito, al 8. Entonces yo vendría y le diría en mi código de Python que en mi variable C, que es mi matriz, ¿cierto? Por favor, tráigame la fila 2, perdón, la columna 2 y la fila 1. Creo que es así. Y esto me obtendría el valor de 8. ¿Listo? Julián, una pregunta. Sí, señor. Sí, no, en la sintaxis de cómo se declara la matriz. Listo. Estábamos bien. Listo. Vimos cómo se declaraba el vector, pero no la matriz. Listo. Vamos a ver cómo declaramos nuestra matriz acá. Entonces, acá en este lenguaje en específico se ve un poquito más raro, pero tengamos en cuenta algo. Nosotros podríamos decir que esto puede ser un vector que almacena otros vectores. Y así es como lo ve Python. Entonces, digamos que yo tengo mi vector y en la posición 1 voy a almacenar otro vector. Entonces creo otro corchete. Y aquí voy a guardar 1, 2 y 3. Después, en otra posición de mi vector papá, voy a guardar otro valor, que va a ser otro vector. Y aquí voy a guardar 4, 5 y 6. Y por último, en la tercera, voy a guardar 7, 8 y 9. Entonces, así es como declaramos una matriz en Python. Y si se dan cuenta, lo que él dice es que voy a tener un vector dentro de otros vectores. ¿Sí?
En este caso, tengo 3 vectores dentro de un vector grande. Y esto vendría siendo el símil a tener esta matriz de acá, con los valores 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Mire, yo tengo un vector grande que vendría siendo este, ¿sí? Más o menos 3 filas, mejor dicho, 3 filas. Y en la primera fila voy a guardar un vector que contiene el 1, el 2 y el 3. En la segunda fila voy a guardar otro vector que contiene el 4, el 5 y el 6. Y en la tercera fila voy a guardar otro vector que contiene el 7, 8 y 9. ¿Sí? Listo, claro. Ahora, vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo vamos a manejar vectores y matrices. Para ello, pues vamos a quedarnos solo con la definición de vector. Vamos a cambiarle el nombre, le vamos a llamar vector. Y vamos a empezar por hacer un ejemplito de imprimir los valores de mi vector. Es decir, cómo yo imprimo los valores de mi vector. Ya lo vimos más o menos general, que es con un print. Y le digo el nombre de mi variable vector y la posición en la cual yo quiero imprimir el valor, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer esto y acá vamos a hacer acá 1, acá 2 y acá 3. 0, 1, 2 y 3. Un vector de 4 posiciones y si lo ejecutamos, pues él nos trae la impresión de cada uno. ¿Listo? Ustedes ya vieron ciclos, ya saben que es un bucle. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer un bucle para imprimir todas las posiciones del vector. Un momentito. Bueno, entonces, a ver, un momentico. Hay algunas cosas que yo no sé en cuanto a Python, por el simple hecho de que yo no soy desarrollador Python, pero pues después de que uno tiene cierta agilidad, pasarse entre lenguajes es bastante fácil, ¿listo? Entonces, digamos, yo puedo decir for posición del vector, si se dan cuenta, ya todos saben un for, mejor dicho, empecemos por ahí. Sí. ¿Sí? Listo. Entonces yo pongo for, el nombre que como quiero que se llame mi variable, posición en vector y el nombre de la variable que quiero recorrer, en este caso vector, ¿cierto? Y acá yo le puedo decir imprímame posición vector. Entonces si lo ejecuto, entonces él me está, voy a quitar estos que nos hacen acá un poquito de estorbo. Si los imprimo, entonces él me está imprimiendo cada posición en el vector. Entonces, yo le estoy diciendo que para cada posición en el vector, es decir, guárdelo en la variable posición vector. ¿El qué va a hacer por debajo? Es lo que está diciendo, bueno, yo voy a recorrer vector. Entonces, empiezo. En la primera posición, cojo Pepito y lo guardo en la variable posición vector. Y acá imprimo posición vector. Listo, él viene y vuelve y ejecuta. La segunda variable del vector es Julián. Entonces vengo y lo guardo en la posición vector y después lo imprimo. En la tercera, coge el 3, lo guarda en la posición vector y lo imprime. Y en la última, coge el 4 como string, lo guarda en la variable posición vector y lo imprime. Esto también se puede hacer de muchas otras maneras. Yo la verdad no sé un for normalito bueno, sí, podríamos hacerlo así. For y, o bueno, posición vector, llamémoslo igual, en el rango él empieza siempre desde 0, de 3, 0, 1, 2, 3, 4.
imprima el vector en la posición vector. Me falta el print. Gracias. Vamos a quitar este pedazo mientras tanto. No. Y vamos a ejecutarlo y él nos está trayendo las mismas variables, si se dan cuenta. Otra manera de cómo yo lo puedo hacer, bueno, yo puedo declarar una variable contador que inicialice en 0 y ejecute un while que diga mientras contador sea menor que 4, porque mi vector solo tiene 4 posiciones, imprima vector en la posición contado. Y vamos a comentar este pedacito. ¿Cómo comento multilínea en Python? Control slash. No. Con numeral, con numeral. Con numeral comento solo una Sol- línea. Una línea, sí. Y lo otro ya le toca con comilla, si lo quiere separar todos. ¿Con 3 comillas? 3 comillas, sí, exacto. Gracias. Eso. Pero tiene que darle, bueno, Entonces lo ejecuto y y se está imprimiendo múltiples veces. Todos saben por qué pasa esto, ¿cierto? no se cerró. Me faltó aumentar el contador, porque si no, pues, creo un bucle infinito. Contador más 1 más Más igual 1. sí. Y ahí él está imprimiendo todavía el vector, si se dan cuenta. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio más simple que sea en el cual yo voy a declarar un vector. Entonces yo puedo decir... Hijo, Dime. ¿por qué no nos va regalando día minutico? Yo no sé si los demás lo estarán haciendo al tiempo o no, para uno ir probando. Pues si quieres te doy el espacio, no hay problema. Pues yo estoy acá avanzando a pasos descomunales. Si tienen dudas, si tienen preguntas, me dicen porque voy bastante rápido. Hola Julián, una pregunta. ¿La presentación se está grabando? Sí, yo lo estoy grabando, si todo sale bien, porque la última vez se cortó la grabación, no me di cuenta y perdí la grabación. Pero si todo sale bien, queda la grabación y pues la subo y se las comparto por los grupos. Ay, sí, por favor, muchas gracias. Aunque yo estaba mirando, pero yo no veo dónde diga que se está grabando. Es que esta herramienta como tal, Meet, No la muestro. de Google, no permite grabar. Entonces yo estoy Ah. usando por acá un programa externo que me permite grabar. Ya, mil gracias. Sí, porque es que sí, está súper interesante y lo dictas muy bien. Sin embargo, uno a veces le quiere como, ay, ¿cómo es que era esto? Y entonces con la grabación uno se queda mucho, pero muchísimas gracias. Listo, sí, es que yo voy un poquito más rápido por lo que pues ya tengo, digámoslo así, un poquito de experiencia y pues de pronto no enfoco, primero no soy profesor y segundo de pronto no enfoco en esas partes donde ustedes consideran que les falta un poquito. Entonces cuando vean que necesitemos profundizar más en algún tema, de tomarnos un poquito más de tiempo, de pronto repetirlo, detallarlo más lo que se está haciendo, pues me avisan y profundizamos más en el tema. Listo, entonces todos lo están haciendo para dar el espacio. Sí, ya pude. Ya te alcancé. Sí. Listo, entonces vamos a dar un pequeño espacio para que los que no hayan pues alcanzado a hacerlo, pues lo hagan mientras. Y mientras yo les voy contando que estas son 3 diferentes maneras de hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Cómo determina uno qué manera utilizar? Pues la verdad depende mucho de la necesidad. Nosotros tenemos varios tipos de ciclos. Tenemos el while, el for. En otros lenguajes tenemos el do while,
pero pues el que determina cuál usar y cuándo usarlo es el mismo desarrollador dependiendo la necesidad. ¿Listo? Pero para que se den cuenta que pues se puede hacer de múltiples maneras. La forma más fácil en este caso es esta, la del for-in, porque ya es una forma en la cual Python permite recorrer un vector fácilmente. Sin embargo, pues es una forma más sesgada porque uno no sabe lo que está haciendo. Esto parece magia, él recorre un vector por arte de magia. En cambio, por ejemplo, esta evidencia un poquito más qué es lo que se está haciendo, porque yo tengo un contador en la cual él tiene una posición que empieza en 0 e imprimo el vector en esa posición. Lo que él está haciendo acá es decir, bueno, yo voy a coger y a posición vector le voy a asignar números desde 0 hasta 4. Bueno, hasta 4 no, hasta 3 de hecho. Entonces él coge cada numerito y va imprimiendo el vector en esa posición. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le digo en este while que él empiece en 1? Pues si él empieza en 1, entonces no me va a imprimir el primer valor. Voy acá a limpiar esto y voy a volver a comentar estas dos opciones. Entonces él lo que va a hacer es que no me va a imprimir la primera opción. ¿Por qué? Porque pues él está empezando en 1. Y como decíamos, nuestro vector empieza siempre en 0. ¿Listo, padre? ¿Me avisas cuando ya? Una pregunta, qué pena. En la fila 6, donde dice para posición vector, ese 4 que está en paréntesis al final, ¿es el tamaño del vector? O sea, como el número de casillas que tiene, ¿o es el índice? Listo. Cuando yo ejecuto un for con el range, él lo que hace es establecer desde 0 hasta el número que le estoy diciendo acá. Pero ese es el tamaño. Entonces yo necesito recorrer mi vector desde 0 hasta... A ver, voy a comentar este pedazo, voy a descomentar este. Desde 0 hasta la posición de mi vector. ¿Cuál es el tamaño de mi vector? 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene 4 objetos dentro. Sí. Exacto. Si yo quiero recorrer hasta el 3, pongo el 3. ¿Por qué? Porque él acá lo que está diciendo desde 0 hasta... Bueno, voy a leerles esto. Retorna un objeto que produce una secuencia de enteros desde 0, empezando en el inclusivo, es decir, incluye el 0, y para exclusivo en el número que le doy. Lo excluye. Lo excluye, exacto. Entonces es hasta 4, pero tengamos en cuenta que si yo vengo y evalúo esto, él me va a decir, bueno, yo llego a 3, ¿3 es menor que 4? Sí, entonces él va a ejecutar el for. Pero si yo llego a 4, ¿4 es menor a 4? No, no es menor a 4, 4 es igual a 4, entonces no va a ejecutar el cuarto. Por decirlo así, él está cogiendo 4 posiciones porque incluye el 0, pero llega hasta 3. Y si se dan cuenta, nosotros acá, en un vector de 4 posiciones, el índice máximo es 3. Pero como es una condición, entonces, como no es igual a la misma posición. Vamos a hacerlo con el while. Este ejercicio del for es el mismo del while, pero en el while se puede evidenciar un poco más qué es lo que estamos haciendo. Digamos que yo empiezo mi contador en 0, es lo mismo que hace este range, empieza mi contador en 0 y él viene y evalúa hasta 4, que es esta misma condición que nosotros tenemos en el while. ¿Cuál es mi paso a seguir? Bueno, pues él va a venir y en la primera contador vale 0. Entonces él dice, bueno, ¿contador es menor que 4? Sí, entonces ejecuto. Y ejecutó para la primera, Pepito. Él llega y aumenta el contador en 1. Es decir, contador ya no vale 0, contador vale 1. Y viene acá y pregunta, ¿contador es menor que 4? Y
contador vale 1. ¿1 es menor que 4? Sí. Entonces imprime la segunda posición, el vector en la posición contador. ¿Cuál es la posición contador? 1. Este es 0, este es 1. En cuyo caso va a imprimir Julián. Viene y aumenta el contador en 1. Y ya contador vale 2. Entonces él dice 2 es menor que 4. En efecto, 2 es menor que 4. Entonces él viene e imprime el vector en la posición 2. 0, 1 y 2. Entonces imprimirá el 3. Aumenta el contador en 1. Y entonces contador ahora nos va a valer 3. Como contador vale 3, 3 es menor que 4, sí. Entonces viene al vector y busca la posición 3 para imprimirla. 0, 1, 2 y 3. Imprime el 4. Y luego de eso aumenta el contador en 1. Entonces contador ya no vale 3, vale 4. Y él va a venir a este while y va a decir, bueno, 4 es menor que 4. No, 4 no es menor que 4. En cuyo caso no ejecuta nada de esto y da por finalizado el programa. ¿Me hice entender un poquito? Sí. ¿Listo? Esto va más que todo en el tema de inclusivo y exclusivo. La diferencia entre un menor y un menor o igual, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que si es menor, no incluye el número que estoy utilizando, en este caso 4, pero si es menor o igual, él incluiría el 4. ¿Listo? Y por defecto esta función range de Python no incluye, es decir, es exclusiva. Por defecto utiliza un menor, no utiliza un menor o igual. Y ya, ¿listo? Entonces, bueno, ya que tenemos varias formas de hacer lo mismo, vamos a ver si yo tengo un vector vacío, ¿cómo lo lleno? Entonces yo declaro mi vector y voy a empezar a llenar. ¿Cuántas veces lo quiero llenar? No sé, digamos un número por... voy a llamarlo posición in range. Yo quiero llenarlo 5 veces. ¿Listo? Entonces en 5, ¿cierto? 2 puntos y listo. ¿Qué voy a hacer acá? Pues voy a declarar una variable que se llame nombre y va a ser igual a input y digite el nombre. ¿Listo? Y cada vez que él digita el nombre lo vamos a guardar en el vector. Como yo quiero llenar mi vector tantas veces que yo quiera, pues yo voy a guardar en el vector. En el caso, si yo quisiera llenar la primera posición, voy a ponerle acá un 0 y le voy a decir que es igual a nombre. ¿Listo? Entonces yo vengo y por último voy a imprimir mi vector completo porque yo quiero ver qué está haciendo. Entonces si lo ejecutamos, él me dice digita el nombre. Voy a digitar Julián y me sale un error. Me dice que el índice, que la posición 0 del vector no hay nada. Quiere decir que cuando yo defino acá que esto es un vector, yo no puedo decirle, bueno, a ver, ¿cómo le explico esto? Cuando yo defino un vector, yo le debo definir las posiciones que va a tener ese vector. Entonces, digamos, yo tengo mi vector y yo le digo, bueno, mi vector va a ser A, pero A va a tener solo una posición. O bueno, A por defecto no tiene ninguna posición. Entonces, cuando yo vengo y le digo, venga, guárdeme en el nombre, en el vector, en la posición 0, o sea, en la primera posición del vector, pues él me dice, venga, pero es que está fuera del rango porque el vector no tiene ninguna posición separada. Entonces, ¿yo qué debo decirle? Bueno, yo debo decirle cuántas posiciones va a tener mi vector. Entonces yo le digo vector va a tener 2 posiciones y él va a guardar 2 cajitas para guardar en ese vector. Entonces él va a venir y va a decir 0 y va a decir 1. En cuyo caso contrario, él no puede guardar nada que no tenga ahí. ¿Listo?
¿Sí me hice entender o me enredé mucho? Sí entendí, me quedó la duda de eso, si siempre hay que declarar el tamaño final que va a tener el vector o el tamaño máximo de elementos que va a tener el vector. Sí, hay que hacerlo, pero es que acá es donde les digo que se complica un poquito la cuestión porque cuando, cuando yo manejo listas en Python, vectores en Python, yo también puedo utilizar listas y las listas me permiten agregar así no tenga separados los vectores. Entonces, ¿cómo lo haríamos en Python? Y es que no lo haríamos agregándole, es que Python no es buen lenguaje para aprender así tan fácil. No lo haríamos agregándole de esta manera en la posición del vector, sino con un método que provee Python. Voy a ver si me deja un momentico, acá yo aclaro algo. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo lo haríamos con Python? Python provee una función dentro de los vectores que se llama append. Append lo que hace es crearle una nueva posición al vector y guardar en esa posición que él crea. Entonces la respuesta a la que hacía es que si yo debo definirle siempre el tamaño del vector, es en Python no. En Python no necesariamente lo debes hacer. Puedes usar la variable append, el método append, para agregar nuevas variables a ese vector. ¿Listo? Ok. Esto es bastante confuso si algún día tocan otro programa, porque esto de append no se los permite hacer otro lenguaje, ¿listo? Esto es exclusivo para Python. Pero bueno, estamos en Python. Ese append te eliminaría el error que veíamos antes, ¿sí? Porque te crea ya el espacio de memoria, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, pues él va a definir la variable a vacía y él dice append. Bueno, entonces le voy a crear un espacio en memoria para acá. Y entonces él viene y en la variable guarda, por ejemplo, Julián. Después yo vuelvo y le digo append. Entonces él, bueno, entonces yo creo otra cajita y acá guardo lo que me escriba, Andrés, por ejemplo, ¿cierto? Y así él va creando cajitas a medida que vaya necesitando. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo que por favor bueno, de hecho acá ni siquiera necesitamos esta variable for. Le estamos diciendo que 5 veces pida el nombre y lo guarde en el vector, ¿cierto? Entonces si lo ejecutamos, él me va a decir, bueno, va a entrar a este for y va a decir digite el nombre. Entonces yo le digito el nombre, Julián, y él lo va a guardar en esta variable y después al vector le va a añadir esa variable que yo describí ahí, ¿listo? Entonces vamos a terminar de llenar, son 5 veces. Y él por último imprime mi vector. Entonces listo, entonces él viene y dice, bueno, su vector tiene 5 posiciones desde el índice 0 hasta el 4 y los valores que tiene esos vectores es Julián, Andrés, Cedeño, Mora, Pepito. ¿Listo? Así llenamos un vector múltiples veces si lo queremos hacer. Si yo lo quiero recorrer, pues bueno, entonces yo llego y le digo, este mismo for me sirve. Le digo acá posición. Y por favor, entonces en el vector, en la posición, imprima. Y entonces él lo imprime uno por uno. ¿Listo?
Listo. Entonces, tengamos en cuenta que estos vectores, cuando nosotros utilizamos el método append y otros métodos que tiene, también se llaman listas. Bueno, ahora vamos a ver varias cositas de esto. Entonces vamos a volver a llenar acá nuestro vector para poderles mostrar varios métodos que tiene el vector, las listas en Python. Entonces vamos a borrar esto y lo primero es que vamos acá a imprimir vector y por último, listo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar un elemento? Acá recapitulando. Listo. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar un elemento de este array? Yo puedo utilizar un método que se llama pop de las listas. Entonces yo le puedo decir vector.pop y acá escribo el índice que quiero borrar. Entonces digamos, si yo escribo el índice 2, entonces el 0, 1, 2 va a borrar la palabra sedeno de mi vector. Vamos a confirmarlo haciendo un print acá. Entonces vamos a ejecutarlo, voy a limpiar esto. Y si lo ejecutamos, si se dan cuenta, en el primer print fue después de que declaré el vector y tiene todos los nombres completos. Julián Andrés, Sedeno, Mora, Pepito. Pero si yo borro el índice 2, borro sedeno y vuelvo a imprimir mi vector, la palabra sedeno ya no está dentro de mi vector. ¿Sí? Entonces ese es para borrar un elemento de la lista. ¿Se hace lo mismo para una matriz, para borrar un vector? Todavía no llegamos a la matriz. Calma. Calma que no hemos llegado a la matriz. ¿Listo? ¿Qué otra? Pues hay varias formas de hacerlo. Yo también puedo decirle del vector en la posición 1. En este caso 0, 1, ¿cierto? Imprimimos el vector y entonces él nos estaría eliminando a Andrés. ¿Por qué? Porque la posición 1 del vector 0, 1 es Andrés. Entonces si lo volvemos a imprimir, él también borraría eso. Son dos formas de hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Señor? No, sí, de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco el índice de lo que quiero borrar? Es decir, si en estos casos yo sabía que el índice que quería borrar era el 0, el 1, el 2. Listo, hasta ahí bien y utilizo esto. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero borrar no me sé el índice, sino me sé el nombre? Es decir, yo quiero borrar Pepito, pero no sé en qué parte del vector está, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces el usuario es el que ingresa los datos y los puede ingresar en cualquier orden. Entonces puede que algunas veces esté en la última posición, otras veces en la primera y muchas otras en medio revuelto en cualquier lado. ¿Qué pasa si yo conozco lo que quiero borrar, pero no conozco el índice de lo que quiero borrar? Entonces yo puedo utilizar vector.remove y lo que quiero borrar dentro. Entonces yo quiero borrar Pepito, ¿cierto? Y vuelvo, imprimo mi vector y si lo ejecuto, entonces él viene y borra Pepito, ¿sí? ¿Sí? Ya. Listo. Y habrá cosas así más especializadas si quiero borrar todo lo que allá empieza, todo lo que empieza por PE. Entonces él lo buscará. Bueno, esa es una buena cuestión. Yo la verdad no sé si es tan así. Pero bueno, por ejemplo, si hagamos el ejemplo Andrés, Anderson, Andrew, Mora y Pepito, listo. Y vamos a decirle que por favor borre, voy a eliminar estos porque pues nos hacen estorbo, que borre lo que empiece por A.
Esto, yo que sepa, dentro de mi conocimiento, la verdad, no se puede hacer, no lo va a borrar nada, porque pues no encuentra, él busca es algo específico, ¿sí? Entonces, dice, exactamente, dice que no puede eliminar el elemento A porque no se encuentra dentro de la lista. No hay ningún valor A dentro de este vector. Por ende, no se podría hacer tan así de decirle, bueno, bórreme todo lo que empiece por A, ¿sí? Vale, sí, señor. ¿Listo? Ahora, hay otros métodos que tiene la lista que vendría siendo el index de la lista. ¿Qué pasa? Ya vimos cómo borrar elementos y cómo borrar elementos por índice y por nombre. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber el índice de algo en específico? Es decir, yo quiero saber en qué posición de mi vector está mora. Entonces yo puedo decir algo como vector.index de mora, ¿cierto? Entonces voy acá a guardar ese dato en una variable índice, va a ser igual a eso, y voy a imprimir el índice. Si lo ejecutamos, entonces él me dice que el índice de mora es 3, y si nos venimos acá vemos que 0, 1, 2 y 3. En efecto está en la posición 3 del vector. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a ir por agua, 2 minutos. Listo, gracias. Ay, ¿cómo voy? ¿Sí? ¿Faltan cosas o no? Pues ni te acuerdas que yo estoy en la clase. Listo, ya volví. Bueno, hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes. Muy rápido, volvemos a preguntar algún tema o vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Listo. Hay muchas otras cosas sobre listas, pero pues yo creo que ya es entrar mucho en detalle. Lo recomendado es que cada vez que ustedes tengan dudas de algo, pues se apoyen en Google. Entonces, hay muchas cosas que es que, por ejemplo, yo no sé cómo recorrer un... Esto es aprender a buscar, pero pues les voy a explicar un poquito. Digamos, yo quiero conocer el índice de un vector, entonces yo puedo decirle, a ver, un momentico, acá. Yo puedo decirle index of vector Python, ¿cierto? Y entonces él acá me muestra la primera que encuentra. Y entonces, bueno, miren, me dicen que yo puedo acceder por X, esto ya lo conocíamos. Y listo. Pero no me muestra lo que nosotros vimos, porque acá me está hablando de una librería NumPy, que también sirve para hacer listas, pero pues para aprender no tanto. Entonces, bueno, no lo llamemos vector, llamémoslo list. Y entonces yo entro acá al primero y entonces acá me dice, bueno, mire, yo puedo acceder al vector de la siguiente manera, list.index. Ese es el método que vimos ahorita, ¿cierto? Y así puedo encontrar todo lo que yo quiera. Digamos, si yo no sé cómo recorrer un vector en Python, entonces yo puedo decir for in list Python. Y entonces la primera, él me explica cómo yo puedo recorrer un vector, ¿sí? Entonces, bueno, mire, también me explica cómo hacerlo con un while. ¿Sí? Me explica muchas cosas. Entonces es importante que aprendamos a buscar cuando estamos con dudas y preguntas en cuanto a eso.
Les recomiendo que siempre traten de buscar en inglés. La mayor información y la mejor información está en inglés. Y ya. Listo. Vamos a pasar con un poquito de matrices. ¿Listo? Cuando uno hace matrices debe tener un conocimiento fuerte, es decir, saber sí o sí cómo se utilizan los for, cómo se utilizan los ciclos y cómo se utilizan las condiciones, porque en las matrices vamos a necesitar sí o sí hacer ciclos anidados. ¿Listo? Entonces, vamos a definir una pequeña matriz. Vamos a decir mi matriz va a ser igual a lo mismo de los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y listo. ¿Listo? Y vamos a imprimir nuestra matriz. Y ahora empecemos por lo fácil. ¿Qué pasa si yo quiero recorrer mi matriz? ¿Cómo se les ocurre que sea? Bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo, entonces voy a decirle un for índice, fila, o bueno, llamémoslo como normalmente uno lo llama, in matriz, a ver qué hace. La verdad no sé qué va a hacer esto. Imprimamos matriz en la posición i. ¿Listo? Entonces él me dice que no sea ñero, que eso no se puede hacer porque, bueno, en efecto, no listos. Imprimamos i, no marcito. ¿Listo? Y entonces él me estaba a imprimir la lista. Si se dan cuenta, lo que les decía, una matriz es un vector dentro de otro vector, entonces él me va a asignar cada vector ahí, ¿sí? Y pues cuando imprimo i, pues me imprime primero este vector, después este otro vector y después este otro vector. ¿Listo? Entonces yo podría llamar esto vector, suena más bonito. Ahora, ahí estoy recorriendo solo las filas, no las columnas. ¿Qué pasa si yo quiero recorrer las columnas? Entonces debo anidar un for. Entonces for valor in vector e imprimo mi valor. Esto llamémoslo valor. Y ahí él me está imprimiendo todos los datos en orden. Si se dan cuenta, primero recorro las filas que vendría siendo cada vector y después las columnas que vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? Vamos a ver otras maneras de recorrerlo porque esto, a mi parecer, es bastante complejo o es bastante ofuscado para entender el que está haciendo. ¿Listo? Digamos que vamos a hacer el for, pero en vez de decirle que recorra la matriz, vamos a hacerlo ordenado. Entonces, vamos a decirle que for índice, bueno, y en un rango de, mi matriz tiene 3 posiciones, ¿cierto? De 3. ¿Listo? Y vamos a anidarlo con for j in range de 3 posiciones también. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es una matriz cuadrada de 3 por 3. Entonces yo le puedo decir que matriz en la posición i y en la posición j imprímame el valor. Entonces acá va un print y acá vamos a comentar este pedazo. ¿Listo? Si lo ejecutamos, vemos que él está haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué está haciendo él acá? Bueno, pues él está asignando... se me pasó. Antes que nada, ¿cómo accedo yo al valor de una matriz? Nos fuimos muy allá, perdonen. ¿Cómo accedo yo al valor de una matriz? Yo establezco mi matriz y en el vector yo le decía, bueno, la posición a la que quería acceder, ¿cierto? Pero
cuando yo hago una matriz, yo tengo dos posiciones, como les comentaba acá en el dibujito. Yo tengo la posición de la fila, y la posición de la columna, ¿cierto? Entonces yo acá con la matriz debo decirle la posición de la fila y la posición de la columna. ¿Listo? Entonces vamos a imprimir esto. Esto lo vamos a comentar. Listo. Entonces yo le estoy diciendo, venga, por favor, imprímame la posición 00 de mi matriz. Si nos venimos acá, vamos a hacerlo con la matriz cuadrada, y quiero que me imprima la posición 00, pues él va a venir, bueno, la posición 0, la fila 0 y la columna 0. Me va a imprimir 1, ¿listo? En efecto, me imprime 1. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir el 8? Entonces yo debo decirle, bueno, imprímame la fila 1, la columna 2. ¿Listo? Entonces, la fila 1, la columna 2. Y lo ejecutamos. Y él me está imprimiendo 6, porque acá están mal nombrados. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Este es el mismo vector que tenemos aquí. Le estoy diciendo la fila 1, la columna 2, él me va a imprimir 6. Digamos que queremos ver el 8. Entonces imprimimos la fila 2, la columna 1. ¿Listo? Entonces la fila 2, la columna 1. Y si lo ejecutamos, entonces él me imprime el 8, que es lo que hay acá en la fila 2, columna 1. ¿Sí? ¿Está entendido hasta ahí? ¿Sí he sido claro? Los confundí con ese cambio de ideas. No, está bien. Claro. Claro. Está claro. Padre, madre, ¿cómo van? Bien, papi, gracias. ¿Sí? Padre, Bien, hijo, gracias. Listo. Listo. Así accedo a los valores de una matriz. Sea cual sea el tamaño de esta matriz. ¿Listo? Cuando uno después puede ver arreglos tridimensionales y todo el tema, pero eso ya es mucho más complejo, eso casi nunca se toca en cursos de desarrollo, y tampoco son necesarios en la vida útil. La verdad, lo más que uno suele utilizar son vectores y matrices. Les recomiendo que estudien harto porque seguro si trabajan en esto van a utilizarlos, y mucho. Entonces es muy importante conocerlos. Obviamente ya después no lo van a conocer como vectores y matrices, los van a conocer como listas, como hash, como set, como otro tipo de objetos que por debajo vienen a ser esto. ¿Listo? Y con esto se puede hacer muchas cosas, como son colas, pilas, grafos, árboles binarios, etcétera, 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 que van mucho más a profundidad. Entonces es muy importante que lo conozcan, porque esto es lo que abre la puerta a ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando uno trabaja en desarrollo, usualmente uno utiliza un algoritmo que se llama búsqueda binaria. Y para saber de búsquedas binarias, uno necesita conocer un árbol binario. Pero para uno saber hacer un árbol binario, necesita sí o sí tener conocimiento pleno sobre vectores y matrices, o si no, de ahí para adelante ya falla todo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ahora sí con el for. Entonces, así accedemos a nuestro valor en la variable. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero recorrer mi matriz, entonces yo le digo, mire, por favor, en un rango de 1 hasta 3, de 0 hasta 3, recorra la matriz. Entonces, de 0 hasta 3. ¿Por qué 3? Porque mi matriz tiene 3 filas, ¿cierto? Y después le digo, también recorra las columnas. ¿Por qué 3? Desde 0 hasta 3. ¿Por qué 3? Porque tiene 3 columnas mi matriz. Y después yo le estoy diciendo, bueno, por favor imprímame la posición I y la posición J. La posición I es mi primer recorrido, la posición J es mi segundo recorrido. Esto lo vamos a evidenciar más así.
Entonces, si venimos a ver, yo ya tengo una matriz definida con esos valores que tenemos acá. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, yo voy a hacer mi for y entonces él va a venir e i va a valer 0. ¿Por qué? Porque es la primera posición del for. Y después va a venir y j va a valer 0, ¿cierto? Entonces él dice, por favor, imprímame la matriz en la posición 0, 0. Va a imprimir 1. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente ciclo? Entonces, ¿cuál es el siguiente ciclo? Cuando j ya no vale 0, sino que vale 1, ¿cierto? Entonces me va a imprimir matriz en la posición 0 con 1. ¿Cuál es la posición 0 con 1? 2. Después va a venir y va a imprimir cuando j vale 3. Perdón, cuando j vale 2. ¿Cuál es mi valor en la matriz con 0 y 2? Entonces 0 y 2. Acá va a imprimir 3. Y acá imprime 3, ¿cierto? Después él va a venir y va a decir, bueno, j ya no vale 2, vale 3. Pero 3 no es menor que 3. Eso quiere decir que ahí ya este ciclo ya termina de ejecutar. ¿Por qué? Pues porque no tengo más columnas acá, ¿cierto? Entonces él viene y dice, listo. Entonces en i voy a dejar de ver la primera fila y ahora voy a ver la segunda fila. Entonces vengo y i ya no vale 0, sino va a valer 1. Y vuelvo y hago exactamente lo mismo. Entonces j ya no vale 2, sino que va a valer otra vez 0 porque vuelvo a ejecutar el ciclo. Y entonces dice, bueno, por favor imprímame la matriz en la posición 1 con 0. Entonces él va a venir acá a la posición 1 con 0 y va a imprimir 4. Y si se dan cuenta, acá abajo va a aparecer el 4. En efecto aparece el 4. Después j ya no vale 0, sino que vale 1 y entonces imprime el 5, después imprime el 6, después ya esta columna, esta fila la acabamos, entonces él dice, bueno, yo debo agregar otro coso leer la otra fila, entonces i ya no va a valer 1, sino va a valer 2, y vuelvo y hago exactamente lo mismo para imprimir mi matriz en la tercera columna. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, Julián. Sí, claro. Ahí siempre para las matrices siempre se utiliza el i y el j. O sea, digamos, no puedo utilizar fila, columna, sino ya están como... Listo. Esto de I y J son nombres que nosotros utilizamos para hacer relación a los ciclos. Yo por lo regular cuando hago un for declaro el nombre I porque hace alusión a índice, ¿sí? O a index en inglés. Entonces por eso casi siempre uno ve un for con un I. Casi siempre. Uno mira páginas y todo y casi siempre un for lleva un I. Pero algo que es totalmente claro es que uno decide el nombre que quiere ponerle a la variable. Entonces, acá puede llevar lo que ustedes quieran. Si a ustedes se les facilita más llamarlo fila, lo podemos llamar fila y acá lo podemos llamar columna. Y pasa exactamente lo mismo, es exactamente igual. Funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque los nombres de las columnas van a cuestión de desarrollador. ¿Listo? Ay, eso no era. Un momento. Clear, Python, y sigue funcionando igual. Que si yo quiero que se llame Pepito, bueno, pues la variable se puede llamar Pepito. Y eso sigue funcionando igual, ¿listo? Entonces los nombres de las variables son totalmente a disposición de ustedes y como les quede más fácil. Es mucho más diciente y a mí sería bueno que lo hicieran así, fila y columna. ¿Por qué? Porque es más diciente, es buena práctica. El que viene a leer el código, que no sean ustedes, va a entender, ah, bueno, acá está recorriendo las filas y acá las columnas. Es mucho más diciente, ¿sí? Entonces es mucho más recomendable que lo hagan así. Bueno, es que lo preguntaba era porque o sea, no sé cómo el programa sabe que i o fila es fila y no columna. No sé si me hago entender. Ya, listo. Eso pasa porque, listo, cuando yo declaro acá y digo que quiero imprimir matriz en la posición
0 y en la posición 0, está dictado que de por sí el primer valor que yo le envío acá es la fila, ¿sí? Y el segundo valor que le envío acá es la columna. Entonces yo me encargo de enviarle acá siempre la fila y acá siempre la columna. Y a mí no me importa el orden en el que, pues no me importa cómo llamo esto, porque yo sé que lo que le estoy enviando acá es una fila y lo que le estoy enviando acá es una columna. Entonces el programa lo sabe, pues en el orden en el que se lo envío acá. ¿Listo? Si yo acá le envío columna en vez de fila, pues entonces él no me lo va a recorrer de la misma manera. Él lo va a imprimir de forma diferente. Si se dan cuenta, imprime 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Está imprimiendo primero las columnas 1, 4, 7 y sí. Y, o sea, está recorriendo el arreglo por columnas y no por filas. Puede que en algún caso ustedes quieran recorrer el arreglo por columnas y no por filas. ¿Sí? El orden normalmente es por filas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero si yo lo quiero recorrer de arriba hacia abajo, pues también lo puedo hacer de esta manera. Entonces, eso va más que todo en el desarrollador. Y ya. No sé si me hice entender o... Sí, me quedó claro, muchas gracias. Listo. ¿Ya? ¿Qué más quieren hablar el día de hoy? No, muy bueno ya las matrices. Me quedó claro, muchas gracias. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda en cuanto a esto? ¿Algo que tengan preguntas con los ejercicios? ¿Los podemos solucionar de una vez? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Lo último que vimos en clase fue eso del import NumPy. Listo. Bueno. ¿Y quieres que hablemos de NumPy? Pues podría ser. Listo. NumPy es una librería que permite el uso de arreglos un poquito más fácil, por decirlo así, entre comillas. A mí no me parece, pero pues la suelen utilizar mucho en Python. ¿Qué hace NumPy? Provee ayudas cuando uno trabaja con vectores y matrices. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo. Importamos NumPy. Import NumPy as np puede ser. O bueno, llamémoslo NumPy. ¿Listo? Y uno puede hacer cosas con vectores y con matrices. Por ejemplo, a ver. ¿Qué se me ocurre? Déjenme miro acá un momentito. Por ejemplo, esta función. Yo puedo decir que mi vector va a ser igual a numpy.ceros y van a ser 10. Y si imprimo vector, entonces yo le puedo decir python.print y si se dan cuenta, él se encargó de crearme un vector lleno de ceros con 10 posiciones. 2, 3, 6, 9, 10. ¿Sí? Que si yo no lo quiero lleno de ceros, lo quiero lleno de unos, entonces puedo utilizar esta función y la ejecuto y entonces él me lo llena es con unos. ¿Sí? Y ya. Básicamente, NumPy es una librería que facilita o da ayudas a la hora de trabajar con vectores. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, tengo entendido, la verdad es que ahí sí no puedo profundizar tanto porque no lo conozco tan a fondo como les decía, yo no soy especialista en Python.
provee métodos que permiten ordenar el vector, organizarlo, buscar en el vector, ¿sí? Básicamente provee métodos que ayudan a que el trabajo con vector no sea tan difícil. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un vector y quiero encontrar un objeto dentro de ese vector? Pues pueden haber varias cosas. Puedo usar index o puedo recorrerlo y mediante un if preguntar en qué posición estar y encontrarlo. NumPy lo que haría es que ya tiene esa lógica integrada por debajo y pues uno no tiene que hacer nada sino solo llamar la función y él ya lo encuentra, ¿sí? Y básicamente es eso. Básicamente NumPy es una librería que permite, que facilita el desarrollo de usando vectores y matrices. Yo, la verdad, dentro de mi experiencia personal, no se las recomendaría para, para aprender. Ese tipo de librerías son las que uno utiliza cuando ya quiere optimizar las cosas, cuando va más rápido, pero muchas veces cuando uno utiliza librerías aprendiendo, pues esas librerías hacen todo el trabajo que debería hacer uno. Y si ellos hacen el trabajo, entonces uno cómo aprende, ¿no? Es diferente cuando yo digo, listo, yo ya sé cómo hacerlo, lo tengo súper claro y pues uso la librería porque me va a facilitar mucho más el desarrollo. Busco cosas que me faciliten el desarrollo, pero pues no que me frenen el aprendizaje. No sé, Listo, gracias. creo que no te puedo ayudar mucho con respecto a NumPy, pero ¿tienen que hacer algo en específico con NumPy para verlo acá en caliente o algo por el estilo? ¿O tienes una duda específica con respecto a NumPy a ver si la puedo solucionar? No, realmente no. Fue lo que nos explicaste. Apenas estábamos tocándolo en la clase pasada. Ah, listo. Listo. ¿Listo? Ya no hay más dudas. ¿Tienes alguna otra? No, ¿Qué te perdiste? el NumPy. Pero, eh, yo creo que para de pronto después de la clase del día de hoy, surgirán dudas para el reto, supongo. ¿Cuándo tienen que Entonces, entregar reto? de pronto se puede hacer una reunión mañana en caso tal de que pues, nos queden dudas en cuanto al reto. Pues, diría yo, ¿no? ¿Para cuándo es el reto? Para mañana. ¿Para mañana? Pues sí, si quieren hacemos otra reunión solucionando las dudas para el reto. Porque no tienen el reto todavía. Pero es que es bueno esperar cuando uno ya tenga las cosas listas y despeja las dudas, porque si no sería solucionarlo sin pensarlo. Además que el reto es con archivos también y creo que eso no lo hemos visto. Archivos, algo así. Sí, creo que nos falta archivos. Por eso Bueno, no. ya me compartieron por acá el reto. Y sí, a ver, lo voy a mostrar acá un poquito. Y dice, toca guardar en un archivo estos 3 datos. Y crear una agenda del archivo, buscar en el archivo, añadir en el archivo, borrar del archivo. Y ya, básicamente eso es lo principal. Y les confieso que el manejo de los archivos es demasiado fácil. O sea, vamos a Files en Python. Entonces Python provee una librería que permite leer del archivo, permite crearlo, permite, sí. Entonces, con respecto a lo del archivo, es la parte fácil. La parte difícil viene cuando dicen que quieren agregar. Bueno, agregar es fácil, borrar es más o menos fácil. Buscar sobre el archivo deben tener conocimiento sobre el for, o bueno, sobre bucles y sobre el if. Y ya, ahí tienen que tener en cuenta, bueno, por ejemplo, cuando yo borro, dejo el espacio en blanco o quito todo y subo todo, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas cositas, pero en cuanto al manejo del archivo, yo consideraría que no se preocupen tanto, la librería permite mucha facilidad con respecto a manejar archivos, pero lo fuerte de este ejercicio
está en cómo yo administro ese archivo, ¿sí? Entonces, cuándo le escribo, cuándo no le escribo, cuándo le borro, cuándo no le borro, el cómo le borro, el cómo le agrego uno, se lo agrego al final, se lo agrego al comienzo, ¿sí? De pronto si tengo que guardarlo ordenado, no sé, creo que acá no dice nada de guardarlo ordenado, pero lo fuerte es la lógica, más no el manejo del archivo. Por el manejo del archivo, yo creo que no se deberían preocupar tanto, la librería les ayuda mucho y si no, pues hacemos una clasecita y yo les explico cómo manejar archivos en Python, que es bastante sencillo, pero lo fuerte es la lógica de cómo yo administro ese archivo para guardar y cargar datos desde ahí, ¿no? Entonces, eso. Y si quieren, sí, si quieren después de la clase de hoy, pues hacemos otra clase, bueno, de la clase de las 6 de la tarde oficial. Hacemos otra clasecita con las dudas que tengan. Igual nosotros estamos haciendo este tipo de clasecitas que como una vez por semana más o menos, dependiendo de lo que se necesite. A petición de mi señora y mis padres. Sí. Pero, o sea que tú no estás estudiando con nosotros, pero ¿quién es la persona que nos invitó a la clase? Bueno, lo que pasa es que acá yo no estudio con ustedes, yo la verdad soy arquitecto de software, trabajo en desarrollo desde hace como 6 años ya. Pero mi padre, Rosendo, mi madre Nancy y mi esposa Luisa están en el curso. De hecho, mi padre y mi madre están en otro grupo diferente al que ustedes están, pero pues yo los invito a las clases porque pues por ellos nace, ellos están viendo el mismo pero con otro profesor y mi esposa es la que está en el grupo con ustedes. Luisa. Yo sí decía, pero ese muchacho sabe mucho para estar con nosotros. Ok. Ya, muchísimas gracias, Julián, eres muy amable. Bueno, pues, entonces cualquier duda, pues ahí estoy. Yo igual estoy ahí de infiltrado en el grupo. Cualquier cosa me comentan que yo ayudo. Te lo agradecemos muchísimo. Vale, gracias. Gracias también a Lucy. Luisa, casi. Luisa, gracias. Pero gracias, hijito. Gracias, hijo, que tengan buena tarde. Bueno, hasta luego.